Muy buenos días para todos. Ya les comentó la compañera, soy docente de institución pública del departamento de Cundinamarca, de Cajica. Hoy quiero contarles un proceso que hice de investigación respecto al aprendizaje y los procesos cognitivos en la solución de tareas con razones trigonométricas. Esta investigación fue para obtener el título de doctor en educación con la Universidad Northwestern del Perú. Voy a contarles cada una de las apartes que hice en esta investigación, cuál fue el problema que me surgió, qué sustentos teóricos utilicé, la metodología, la presentación y los resultados que se obtuvo de esta investigación y las recomendaciones, conclusiones y recomendaciones. La institución Pompilio Martínez se encuentra en el municipio de Cajicá, departamento de Cundinamarca, es el contexto donde desarrollé esta investigación. ¿Por qué o de qué momento o qué idea me surge realizar esta investigación? Una en la experiencia docente se encuentra con muchas inquietudes, ¿cierto? Uno dice, bueno, ¿y qué pasa cuando a veces le entregan una situación, un problema a un estudiante para que lo solucione? Y entonces lo que uno discute es, ¿por qué no entienden el enunciado? ¿Qué es lo que se les dificulta? ¿Por qué lo abandonan tan rápido y no lo solucionan? ¿Qué problema es lo que pasa con los muchachos? Y es una discusión que no solamente lo tenemos los docentes, sino que también las secretarías de educación, las universidades, porque se basa la evaluación en sí en esas pruebas de estado, pruebas saber, y que son situaciones que les proponen a los muchachos, solucionen esta situación, ¿sí? Les dan un enunciado y 4 opciones de respuesta y eligen. Y vemos los resultados y son bajos resultados. Si los empezamos a mirar comparados con las guías que nos da el IPEX, vemos que se encuentran en muy nivel bajo esos resultados. Por ejemplo, en las pruebas de saber noveno, nos ubicamos en un nivel medio. Lo mismo sucede con las pruebas de estado. Sabemos que las pruebas de saber evalúan hasta 500 puntos y la prueba 11 la evalúan hasta 100 puntos. Y estamos en 57 puntos en promedio a nivel nacional en la prueba nacional, y en la saber estamos en 350, que es un punto medio. Entonces decimos, les falta mucho. Lo mismo sucede si miramos las pruebas PISA, o sea que estamos entre los últimos países con los más bajos resultados del aprendizaje de las matemáticas. Entonces, todos estos cuestionamientos los llevan a una reflexión, es decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tenemos que hacer y cómo podemos mejorar estos resultados en los muchachos? Porque en sí, ellos son los que se van a ver beneficiados con estos resultados, porque les ayuda a obtener más opciones para su vida. Entonces, uno analiza, bueno, está faltando qué, análisis, está faltando qué, creatividad, le está faltando conocimientos, qué es lo que le está faltando a los muchachos para poder interpretar estas situaciones, cuáles son esas dificultades, qué es lo que no les permite llegar y qué es de pronto lo que nosotros tampoco le estamos aportando que les sirva realmente para empezar a desenvolverse en esa parte del aprendizaje de las materias, que no lo vean a veces tan tedioso, que no sea un mecanismo, sino que realmente se interese por desarrollar ese aprendizaje. Entonces, el planteamiento del problema se centra en esa parte, falta de desarrollo de procesos cognitivos y aprendizaje de las matemáticas. No podemos mirar una cosa aislada de la otra. Entonces yo digo, bueno, me centro solamente en la parte del conocimiento, en el contexto, y olvido que hay unos procesos, sino que esto tengo que mirar cómo lo relaciono, cómo hago para que se me den las dos cosas, que esa es la clave para que se empiece a ver esa situación. Entonces el planteamiento del problema se centra en eso. Falta de desarrollo de procesos cognitivos y aprendizaje de las matemáticas. ¿Y esto cómo nos está afectando? Pues vemos que estamos en un mundo ya globalizado, donde toda la parte tecnológica interactúa, donde la economía también, y pues esto tiene que repercutir en nuestros jóvenes, ¿sí? Esta parte, si nosotros no le damos ese sentido, vamos a ver que los chicos van a tener muchas dificultades. ¿Y por qué? Porque pues no hay esos aprendizajes claros y va a tener menos posibilidades
y ahorita les ofrecen, sobre todo en las instituciones públicas, les ofrecen esas oportunidades de becas y muchos se ven frustrados porque dicen, bueno, y yo no pude. Ahorita muchos, ahorita el 19 de octubre van a estar pendientes de esos resultados, con la esperanza de haber logrado sacar una beca. ¿Sí? Y bueno, pues entonces, ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿Por qué no lo logró? Tenían esa esperanza. ¿Qué puede ser? Pues que esa parte de conocimientos no los tienen claros, esa parte de interpretación de situaciones, pues no les permite lograr esos objetivos. También para ingresar a las universidades de educación superior, los que se presentan a las pruebas de la nación, que ya salieron los resultados. Entonces muchos se ven frustrados por esa parte. Entonces les presentaron situaciones que tenían que interpretar, que tenían que analizar, pero no lograron hacer ese trabajo bien y sentirse realizados con eso. Entonces, ahí es importante y muchos desean también ingresar a una universidad como esta. ¿Por qué no? Con una beca. Algunos los han logrado y satisfacción grande. Pero digamos que la brecha es muy pequeña para nuestras instituciones públicas y tenemos que mirar cómo desde nosotros como docentes podemos ir mejorando esa formación en los chicos para que puedan ir superando y subiendo esa escala y sean mayor número de estudiantes nuevos que puedan ingresar a esta institución. El director de la OCDE y afirma que a nuestros estudiantes colombianos lo que les hace falta es ser creativos, ser analíticos, ¿sí? Y eso es lo que les está limitando esas posibilidades. ¿Y por qué será que les está faltando eso? Porque de pronto desde el aula nos está faltando también a nosotros mirar cómo hacemos para que ellos se vuelvan creativos, críticos, analíticos, piensen, ¿sí? Esa parte les está faltando. Y todo esto pues va a repercutir en nuestra economía. Porque si no tenemos estudiantes activos que cuando puedan manejar el país, ¿por qué no salir del país y hacer otras investigaciones, interactuar más? ¿Sí? Entonces se nos van a quedar y no van a lograr esos objetivos que necesita también el país para que se desarrolle. ¿Y quién lo desarrolla? Pues los que están en formación. Entonces de ahí sale este planteamiento del problema general. ¿Qué relación existe entre el aprendizaje de las matemáticas cognitivos y la solución de tareas con razones trigonométricas en la institución educativa? Aquí los centré en un tema particular, que son las razones trigonométricas. Ahorita más adelante les explico por qué. Cómo fue que empecé a llevar la investigación y para darle sentido a esa relación que hay entre los procesos cognitivos y el aprendizaje de las matemáticas. Es el objetivo general, muy relacionado con el tratamiento del problema. Esa relación, los procesos cognitivos y el aprendizaje de las matemáticas. Nosotros tenemos muchos documentos, entre esos las normas nacionales, las normas internacionales, y todas ellas apuntan que debemos ofrecer la mejor educación a nuestros estudiantes, que tenemos que enseñarles a que sean críticos, analíticos, y que tenemos que darle un buen aprendizaje. Todos estos documentos apuntan a eso. Esta investigación para qué nos va a servir, pues para que mirar cómo desde nuestra aula podemos formar mejor a nuestros estudiantes, en básica, secundaria, en media técnica, desde preescolar hasta el nivel superior. ¿Qué competencias tenemos que desarrollar en eso? Si también podemos mirar que el Estado le sirve la investigación, ¿para qué? Para empezar a mirar cómo desde allá empieza también a en los docentes que están saliendo de las universidades o que ingresan a una carrera de docencia. También la importancia de pronto de buscar unas metodologías pedagógicas que les sirvan y que nos ayuden a mejorar esta problemática. Entonces, es una investigación que puede incluso también ampliar. Se puede ampliar y no solamente quedarnos con esta, de esa se pueden derivar muchas más investigaciones. Aquí, pues, como toda investigación, pues hay que tener en cuenta algunos antecedentes, tanto nacionales como internacionales. En este caso, pues, tomé documentos de aquí del doctor Pedro Gómez, que son estos de acá, competencias matemáticas de una perspectiva particular, el otro de Pedro Gómez,
desarrollo del conocimiento didáctico en un plan de formación inicial. Este pues está centrado en todo el trabajo que él hizo de investigación en España para la creación de la maestría aquí en Colombia. Y nacionales tenemos la contribución de enseñanza de conceptos de razonamiento matemático, actividades de matemáticas, una visión de las teorías del desarrollo cognitivo. Las bases teóricas pues se centraron en el aprendizaje de las matemáticas y los procesos cognitivos. Pedro Flores es un docente que hace parte también de la comunidad matemática que está en España. Él vino, bueno, yo soy egresada aquí de la maestría, del primer grupo, estuvo trabajando con nosotros. Y realmente pues el aporte de ellos es significativo. En este caso, pues él tiene unos libros escritos sobre aprendizaje conductual y aprendizaje estructural de la matemática. Y él decía en esa parte, y diferenciaba entre un aprendizaje conductual y un aprendizaje estructural. El conductual, pues, él explica que es directamente como la metodología tradicional, que es donde el profesor explica y el estudiante escucha y luego sigue unos procesos. Pone el ejemplo de la división. Entonces, el nivel ahí consiste en, por ejemplo, le doy primero divida por una cifra, le voy aumentando luego por 2 cifras, luego por 3 cifras. Entonces, pues se queda el aprendizaje en más un proceso algorítmico y de repetición. En el otro, en el aprendizaje estructural, pues es un aprendizaje donde el estudiante ya tiene que interactuar, ya lo pone a pensar, a ser más el constructor de ese conocimiento, que no solamente sea repetir un proceso, sino que él tenga que extraer el conocimiento. Aquí también tomé estas bases teóricas que dan sustento a la tesis, el aprendizaje de las matemáticas, hice aquí una reunión. Entonces tomé que para el aprendizaje de las matemáticas es importante tener en cuenta estos 4 aspectos: los contenidos matemáticos, los procesos y los contextos. En esta parte es lo que centra el tema de las unidades didácticas y se basa en esos sustentos teóricos de PIB que encuentran en el repositorio de FUNES, encuentran mucha documentación frente a eso. En procesos cognitivos los entregué especialmente la atención, la percepción, la memoria. Este es un documento de Navarro. Y es aquí hago una relación. Esto no puede estar aislado, esto tiene que estar interrelacionado. No se puede trabajar por separado. Olvidarnos de que simplemente el médico a trabajar en una unidad de esto sin buscar que esto se dé. Para que haya un aprendizaje en los contenidos, que entiendan unos procesos y que entiendan los contextos, mirar cómo puedo lograr que los estudiantes centren su atención, su percepción y su memoria frente a lo que estamos haciendo. Y entonces, en este proceso, es importante mirar cómo, qué metodología pedagógica, qué proceso puede servir. Entonces, yo me centré en en las unidades didácticas. ¿Por qué? Porque pues en es una secuencia que va muy estructurada y que viene con unos contenidos muy claros. Inicialmente, pues por ejemplo, cuando hicimos el diseño de la unidad didáctica de razones trigonométricas, que es este libro de nosotros de la producción de la maestría, pues lo primero que hicimos para el análisis de contenidos fue empezar a delimitar esos contenidos, hacer una estructura de ese tema, hasta dónde, de dónde y hasta dónde trabajar los análisis cognitivos que iba a tener en cuenta de la cognición en esa parte, los análisis de instrucción, los análisis de actuación. Cada una de estas partes están muy bien explicadas en los repositorios que encontramos en lunes, cómo se pueden diseñar estas unidades didácticas. Y entonces, pues ahí este esquema de sustento teórico me permite continuar ya y plantear una hipótesis general. El aprendizaje de la matemática se relaciona directamente con los procesos cognitivos cuando son mediados por las unidades didácticas. En este caso, centrado en el tema de las razones trigonométricas. Yo logro que este aprendizaje se relacione con los procesos cognitivos cuando utilizo una metodología adecuada, que centra al estudiante
para que se desarrolle esto. Pues aquí pues la investigación eh, es una investigación de tipo aplicada experimental, tiene un enfoque cuantitativo. La población trabajó inicialmente con una muestra de 299 estudiantes. La muestra trabajó con grados de séptimo, octavo y noveno. Los métodos aquí para recoger los datos, establecer la encuesta, el sondeo, el cuestionario, que son los que me permiten más adelante comparar cada uno de los resultados y realmente ver qué está pasando en esa institución frente al aprendizaje de las matemáticas y los procesos. Entonces, en el primero que apliqué fue un cuestionario de aprendizaje de la matemática y procesos cognitivos. Ese fue como para mirar esa relación. Entonces, de ahí tomé unas preguntas que son las que plantea las pruebas saber de noveno y que fueran adecuadas para los grados séptimo, octavo y noveno. Luego utilicé los cuestionarios de la tarea de unidades didácticas de las trigonométricas y por último apliqué una evaluación. O sea, se aplicaron en 3 momentos el desarrollo de esta investigación. El primer instrumento, pues, como era el del cuestionario, fue necesario hacer un TR-test, una prueba piloto, para analizar el instrumento, si era válido para los grupos que se iban a aplicar. Y pues también mirar la validación de expertos de otras personas que tenían conocimientos del tema para que miraran si realmente encajaba con los grupos, con los contenidos que han visto y que no se saliera de ese rango para poder obtener. En la prueba pilota, pues el estilo de preguntas es. Entonces, por lo general nosotros nos encontramos en las pruebas a ver que les dan este tipo de preguntas. En este dice, también necesita construir el modelo de un nevado para su maqueta de ciencias con la forma y medidas que aparecen en la figura. Para ello cortó un molde como el que se muestra en la figura. Y le preguntan esto. Con este molde Daniel no puede construir el nevado porque A. Con él construiría un cilindro y no un cono. B. El área de la base sería mayor que el área requerida. C. Con él se armaría una pirámide y no un cono. D. El perímetro de la circunferencia sería diferente. Entonces, se tiene que entender el enunciado que él está viendo, analizar los gráficos y relacionarlo con estas preguntas. Para cada una de las preguntas, inicialmente yo las caracterizo. Es decir, identifiqué, bueno, pues la opción que correspondía, qué componentes está manejando, en este caso era espacial métrico, qué procesos tenía que interactuar, aunque de pronto es difícil en el momento de caracterizar este tipo de preguntas, decir, bueno, yo pues aquí cómo analizo qué componentes de los procesos cognitivos tiene que manejar. En este caso era evaluar, comprender y aplicar. El razonamiento lógico matemático, analizar la validez e invalidez y usar procedimientos para figuras planas y cuerpos con medidas dadas. Entonces, cada una de las preguntas eran 10 preguntas que se les propuso para poder desarrollar ese. Y luego, entonces, cuando ya, digamos que hice ese cuestionario y realmente vi que el grupo de los 299 estudiantes tenían conocimientos muy bajos porque los resultados me arrojaron que estaban en el 48%. Entonces empecé a mirar, bueno, miremos qué estrategia metodológica utilizo y en qué curso lo centro para que pueda observarse mejor esos resultados. ¿Cómo podemos subir estos resultados en los muchachos? Entonces me centré en grado décimo, aprovechando el diseño de la unidad didáctica de razones trigonométricas, que fue trabajado en la maestría de educación matemática en la Universidad de los Andes. Este diseño de esta unidad consta de una prueba diagnóstica y 5 tareas de la escalera, canicas y evaluación final. Es una secuencia didáctica que permitía comprender este tema de las trigonométricas. Adicional, pues aquí hice un contraste.
sea, no me quedé solamente haciendo la parte experimental, sino que trabajé con dos grupos. En uno hice la parte experimental, aplicando la unidad didáctica, y en el otro hice la metodología tradicional o conductual, que es la que explicar, mire, las razones trigonométricas son estas, se trabaja en triángulo rectángulo, lo que uno explica normalmente. Y en la otra me fui con el diseño, para luego aplicar la evaluación final que estaba en esto a los dos grupos, que era sobre el tema de razones trigonométricas. Entonces aquí hay una tarea de la unidad didáctica, la tarea 4, de canicas, que es una situación problema. ¿Cómo puede representar el ángulo de desviación con que debe lanzarse una canica para golpear la otra? En esta tarea, que está diseñada en la unidad didáctica, permite manejar material concreto, es decir, se utilizan los bolones, hacemos un tarro de tiza sobre una cartulina, lanza el bolón, pégale al otro, mire a ver cuál es el máximo ángulo, entonces maneja material concreto y él tiene que llegar a encontrar esa respuesta y una generalización para cualquier sea el tamaño del bolón. Pero no solo nos quedamos con ese material concreto, sino que utilizamos el software, que si nosotros vemos al estudiante, toca ahora tenerle muchas más alternativas, porque digamos de pronto nosotros aprendimos de una forma diferente o no sé, nos cambió la forma de, ¿cierto? Antes pues nosotros éramos más dados al libro, a estudiar, ahora los chicos son más dados a la tecnología y de pronto pues, no logramos centrar la atención cuando solamente nos dedicamos a la parte del tablero. Entonces utilizando los diferentes recursos, comprenden las situaciones, se centran en el problema y lo pueden desarrollar. Que fue este es el caso. Ellos aparentemente, o no aparentemente, sino que este problema es de grado complejo, una complejidad mayor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así que máximo ángulo de desviación? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Son preguntas que se puede hacer el muchacho, pero si entonces ya empezamos a interactuar con el material con concreto y el software, pues va a comprender mejor el problema y puede llegar una, a una conclusión más rápida de la situación. Bueno, las preguntas son relacionadas con el tema. Es una pregunta nuevamente tipo IFES, esta fue tomada de una prueba, ¿sabes? Y ahí donde tiene que tener conocimientos de trigonometría. Entonces, pues digamos que vamos a ir en esa pregunta, pues va a ver la diferencia o pude ver la diferencia entre el que recibió la unidad didáctica y el que no la recibió. Aquí pues ya la recolección de datos del cuestionario inicial, que fue el que les digo que me arrojó una muestra de 49% que lo aprobó, el resto no. También se hizo una escala de valoración para poderlos ubicar y decir en qué nivel se encontraban, de valoración de desempeño, pues basados en nuestra evaluación, decreto 1290. Aquí los resultados. Entonces, inicialmente se evidenció que el 48% de los estudiantes de la muestra aprobó el cuestionario, o sea, un nivel muy bajo. Y ahí que tenía que activar a los estudiantes en esa prueba, la atención, la precisión, la memoria, y qué contenidos tenían que usar en la prueba para poder solucionar. Ya esto es de la unidad didáctica, grupo por grupo cada una de las tareas. Aquí pues muestro la de canicas, entonces qué porcentaje obtuvo, como había unos cuestionarios para la unidad didáctica, entonces les iba evaluando cada uno de los cuestionarios según el desarrollo del desempeño, porque ellos trabajaban e iban respondiendo sus hojas. Entonces aquí se ven los resultados de cada una de las tareas. El cuestionario de evaluación de razones trigonométricas, que este es el cuestionario ya final. Pues aquí está el grupo experimental, el grupo control. Vemos que en el cuestionario del grupo experimental, pues los porcentajes son mucho más altos, mientras que el control no. Y realmente, si analizamos ese resultado que obtuvo el grupo control, es del 49%. O sea que se asemeja muy al resultado inicial del cuestionario que se aplicó, mientras que el grupo experimental llegó a obtener un porcentaje del 70%. ¿Qué me muestra esto? Pues que realmente el trabajo de unidades didácticas
sí ayuda la atención, a concentrar al estudiante, a comprender los conocimientos, sí, hay como esa activación que necesitamos que los estudiantes se entren en nuestra clase, porque pronto pues puedo llevar la clase muy bien preparada, pero si no logro centrar la atención, la concentración de ello, la percepción, es difícil. Entonces lo ha logrado, digamos que este trabajo en unidad didáctica es muy significativo para ese objetivo. Entonces ya pues se aprueba las hipótesis que había establecido y se puede establecer que sí existe una relación significativa entre los procesos cognitivos y el aprendizaje de las matemáticas, que no puedo aislar una cosa de la otra, sino que tengo que mirar cómo son esos procesos cognitivos a la hora de enseñar matemáticas. Aquí pues es toda la afirmación de lo anterior. Creo que dentro de las mismas explicaciones he ido tomando esa parte y ya puedo decir, de los resultados se puede inferir que al realizar el aprendizaje de cualquier tema con un enfoque conductual, los resultados de aprendizaje son bajos, menores al 50%. Mientras que si el aprendizaje se realiza con un enfoque estructural, el aprendizaje de la matemática muestra resultados significativos mayores al 70%, que fue lo que pude percibir con el trabajo de la unidad. Otras conclusiones, ya de la misma parte, de lo que he dicho anteriormente. Y recomendaciones en sí, pues este trabajo se puede socializar, compartir con compañeros de primaria. Mucho, pero todos. Pero seguir insistiendo cómo, si hacemos ese proceso, pues vamos a lograr mucho mejores resultados. Para ellos, la satisfacción como uno para docente y para los chicos que ven que han logrado mejores aprendizajes. Es un proyecto que la diferencia entre los compañeros que tenemos, algunos pues dicen, no, es que yo lo he hecho de esta manera y es la que me ha funcionado, ¿cierto? Pero a veces cambiar esa concepción también no es fácil. Entonces, liderar proyectos en primaria, de pronto contarles de las unidades, que pueden ingresar a la página de FUNES y que ahí encuentran mucho trabajo de estas unidades didácticas de varias y buscar que se involucren de los estudiantes, los diferentes contextos de la institución para que se logre eso. Y mirar cómo y hasta es que si uno comprende la acción, no preciso más. Lo hago porque quiero hacerlo, quiero trabajarlo y es algo que de pronto le llena a uno, ¿cierto? Obviamente, dicen, ¿y por qué no trabajan en la universidad? Pues, no, quiero seguir en educación de estudiantes de colegio, ¿cierto? Esa es la forma de pensar, de sentir de cada uno como lo quiere desarrollar. Bueno, esta es otra parte que quizás de pronto dicen, no, pero es que nos demoramos mucho más trabajando la unidad didáctica porque se da mucho más tiempo. Mientras que si lo hago el otro método, gasto menos tiempo. Por ejemplo, para la unidad didáctica se van 40 horas. Mientras que pues, en el aprendizaje gasto la mitad del tiempo. Y vemos que, bueno, el plan de estudio nuestro tiene mucha temática. Pero a veces vale la pena hacer esta parte porque sé que vamos a mejorar esos procesos cognitivos, sus análisis, así de pronto no vaquemos todo. Además que nosotros, y en uno de los libros de uno de los que yo consulté, que ahorita no me acuerdo el nombre, decía, nosotros tenemos volumen de temas dentro de nuestro plan de estudio que a la final no son necesarios en lo que ellos están viviendo. Entonces, como empezar a mirar son los temas que son importantes y que les sirven a los muchachos y que los llevan realmente a utilizar. Porque pronto llenamos y por el afán de cumplir el estudio no hacemos las cosas. Entonces, de pronto, evaluar ese plan de estudios, mirar en qué podemos utilizar, cómo les mejoramos. Desde que logremos mejorar con unos temas, ellos en los otros ya se van a defender, porque tienen unos procesos más claros.
porque analiza, interpreta problemas y no se queda solamente en la repetición. Ya pues los sustentos teóricos que fortalecen la... Gracias a todos. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien. Sí, señor. Tienen tu estructura, la estructura de la unidad del y van en un taller de introducción después del proceso de como tal, un examen final. Frente a eso, ¿cómo hiciste para hacer la flexibilización con el sistema de evaluación? Ah, ok. No, hablé previamente de la institución que iba a hacer la aplicación de la investigación. Entonces le dieron todos los permisos. Conté con los permisos de la rectora. Ella pues dijo, no, no hay problema. Entonces yo les dije, bueno, pues también a la coordinadora académica, pues voy a trabajar en este curso una forma, una metodología diferente, en esta otra, pues para que no vaya a haber malos entendidos, porque a uno les doy una ayuda. Entonces sí, conté con el permiso de la institución para poder desarrollar todo el y me lo aprobaron. Pues en el sistema de evaluación pues no afectaba, digamos, porque pues igual se aplicaba, así fuera la metodología tradicional o la parte estructural se cumplía con la evaluación que está establecida. Tú hablas en cierta parte de la exposición de tu proyecto, de la vinculación de ciertas herramientas tecnológicas, que nosotros, digamos, en general reconocemos que los estudiantes están inmersos en un mundo tecnológico que debemos ir llevando al aula. Y me gustaría saber, en torno al proyecto que desarrollaste, qué percepción hubo de los estudiantes en torno al uso de esa En esa parte del uso de herramientas fue significativo, porque por ejemplo, en todas las tareas hubo manejo del software. Ahí manejamos GeoGebra y las construcciones en GeoGebra. De esta unidad didáctica hay varias construcciones. No recuerdo si estaban en la página de FUNE, las construcciones de la unidad. ¿Sí? Entonces ellos los pueden explorar ahí. Por ejemplo, si uno mira esta actividad, por ejemplo, aquí la rueda de Chicago, que es para trabajar todo lo que tiene que ver con radianes. Entonces está construida las construcciones en GeoGebra, entonces ellos pueden mover para llegar al concepto de radian. Y ellos construyen ese concepto de radian a partir de esas construcciones. La experiencia, porque digamos que ellos se sienten contentos en el momento que dicen, ay, ya sé que es un radian. Y no tuvimos que decirle, mire, es que el concepto de radian es tal cosa. Por ejemplo, también la tarea de características. Ahí es donde ellos encuentran cuáles son las razones trigonométricas, o sea, no se la induce el maestro, sino que a través de una actividad, están por acá, ahorita si quieren mirar el libro, esta. Entonces, esto es una actividad, entonces aquí le ponen, por ejemplo, estas sí son razones trigonométricas, estas no son razones trigonométricas, y él empieza a descubrir, entonces, ¿por qué aquí sí está afirmando y aquí dice que no? ¿Cuál es la diferencia? Y al final, entonces, ¿cuáles son esas razones trigonométricas? Entonces van acá. Y luego, entonces, cuando ya las descubre, pasan a otra actividad, que es coger triángulos, los hicimos nosotros aquí en imanes, pero ellos los pueden trabajar como sea, en un papel iris, y entonces empiezan a mirar, no, es que el triángulo que me sirve para utilizar razones trigonométricas es, y empiezan a encontrar esas razones también ahí, y a empezar como a estudiarlas por su cuenta, que no sea el maestro que le diga, aprendes a las 6 razones, sino que con la utilización del material, él las va a entender y las va a comprender. Aquí está el problema de la rueda de Chicago, que es una situación, y todas las preguntas.